que esta es La Máquina de Leer con Jorge Sandoval, dramaturgo. Les decía que la semana pasada nos quedamos ahí como en la mitad de los libros que inspiraron a famosos escritores y decidimos dividirlo para darle tiempo a cada autor. Y hoy el autor es Jorge Luis Borges. Bienvenido, Jorge Sandoval, a la cabina. Hola María Clara, ¿cómo te va? Me bajo por un momento el barbijo, la mascarilla, que estamos usando mascarilla nuevamente. Tú sabes los rebrotes de COVID que han habido. Y bueno, contentísimo de estar acá. ¿Cómo se siente estar en la cabina para La Máquina y no vía Zoom? Es otra emoción. Realmente es una emoción que hay veces en la comunicación virtual uno hace un poquito de esfuerzo porque no sabe cómo está llegando su mensaje, cómo está llegando su expresividad. Acá la puedo sentir, o sea, yo hablo, vos me miras, puedo ver tu gesto, puedo ver todo, ¿no? Y vos también conmigo. Y bueno, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, que sé que son muchos, que tienes muchos oyentes. Sí, ok. Hoy Jorge Luis Borges, un personaje grande, un personaje profundo, diríamos complejo, y un personaje también muy inspirador. Pero hoy el enfoque no necesariamente es Jorge Luis Borges, sino lo que hay antes, lo que hubo antes o lo que hay detrás de él, ¿no? Lo que lo inspiró. Sus libros. Y uno pensaría que Jorge Luis Borges no lo inspiró otro, sino que lo inspiraba la vida, ¿no? Como su entorno. Tenía la capacidad de cerrar los ojos y ya simplemente describir todo lo que había. El fondo de este tema que te propuse, ¿recuerdas cuando te había comentado, hagamos algo inspirador? Y para hablar de inspiraciones, hablemos de quienes inspiraron a los grandes escritores, a los cuales uno dice, sí, él cerraba los ojos y escribía una línea y era sublime. Claro. Es como nuestros padres. Uno nunca imaginó cómo nuestros abuelos criaron a nuestros padres y después nuestros padres criándonos a nosotros. Es como el padre del padre. Bueno, Jorge Luis Borges se le cerraron poco a poco los ojos y se le abrieron otros sentidos. Entonces, cuéntanos un poquito más de este autor y luego nos vamos hacia su inspiración. Jorge Luis Borges, él nace, lo vamos a hacer de memoria esta vez. Por primera vez voy a hacer La Máquina de Leer de memoria. Porque siempre tienes tus apuntes al frente del computador. Siempre tengo apuntes, pero esta vez no. Dije, tengo que ir como una función. Voy con mi función. Sí. Jorge Luis Borges nace en 1899 en Buenos Aires, muere en Suiza en 1986. Prácticamente del 1800 no vivió nada. Él nace en 1899, justo pegadito al cambio de época. Él más que todo vive el tramo de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial en su juventud, mayoría de edad. A pesar de que tenía sus inclinaciones políticas muy marcadas, él nunca quiso hablar de política porque decía que eso estorbaba un poquito la estética, estorbaba un poquito los verdaderos problemas que tiene un escritor, que es sobre cómo escribir. Un poco mucho estorba. Por el tema de los ideales, ¿no? De cada uno. Clalo, lo más importante que Borges dijo y que también otros artistas lo tomaron, y es que los artistas tienen que centrarse en los problemáticos de su propio arte, las problemáticas de cómo escribir, los procedimientos. Ahí está el germen que te provoca producir. De ahí más allá todos tenemos nuestras inclinaciones políticas y nuestros comentarios o maneras de vivir, pero lo que te hace artista es preocuparte por los propios procedimientos de tu producción artística. Y ahora vamos con el tema de hoy día, que es que él lo inspiró a Borges, porque quien lo inspiró fue Robert Louis Stevenson, y lo inspira mediante sus procedimientos para construir literatura. Ahora, ¿quién es este Stevenson? Porque cualquiera diría, a Borges lo inspiró Cervantes, El Quijote, lo inspiró Shakespeare, por ejemplo, en teatro. Y uno dice, no, ¿quién lo inspiró? Quien lo inspiró en su gran parte de la construcción de su estilo fue Louis Stevenson. Stevenson, que fue un escocés en Gran Bretaña. Gran Bretaña inclusive no es ni de Inglaterra ni nació en Londres, no, él nace en Escocia, en la parte norte, huyendo de una epidemia de tuberculosis, se va para Londres, después Francia, y va pululando. En el camino, Stevenson escribe, y entro de lleno con un libro muy famoso de Stevenson, que quizás nadie sabe qué es de Stevenson, pero todos lo han escuchado, que es La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro, que es literatura infantil.
Borges, en su introducción a la literatura inglesa, que es una tesis que él expone en la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesor muchos años, habla de literatos ingleses, de escritores como Chesterton, como Kinsey, y habla de Stevenson, pero le dedica una línea muy tierna y emocionante a Stevenson, que dice: Stevenson fue un escritor tan generoso y épico de la literatura inglesa. ¿Por qué fue épico? Y ahí va, porque Borges fue fanático de Stevenson, que es porque él se arriesgó desde géneros menores a empezar a escribir. Stevenson no perseguía la gran novela que lo iba a lanzar al estrellato o ganar un Nobel. Él no perseguía eso. Empezó haciendo literatura infantil, empezó haciendo ensayos, empezó haciendo artículos, empezó con cuentos, con novelas, sin ninguna gran pretensión. Y lo que más le gustaba de Stevenson era que su estilo no era un estilo puro, sino que siempre tenía defectos, decía él. ¿Decía Borges o decía el propio Stevenson? El propio Stevenson él decía que su escritura tenía defectos. El propio Stevenson lo decía de una manera muy recatada, pero Borges empieza a profundizar en eso. Es que Borges profundiza en todo. Quiero hacer solamente una pausa para recordarles que nos pueden hacer preguntas o le pueden hacer preguntas a nuestra máquina de leer de hoy, y esto es al 096-335-4458. Digitalízate.es dice: así como nos lo recomienda el mundo de los libros, Borges leyéndole a los niños era adorado, dice él. Dice ella, digitalízate.es. Un saludo para Digitalízate. Entonces, Borges profundiza esto que Stevenson le llamaba defectos. Un ejemplo. Todos sabemos o todos hemos escuchado la famosa novela El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero poco sabemos que lo escribió Stevenson. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson, cuando escribe esta novela, hace todo lo posible para que el lector no se dé cuenta que son la misma persona, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Que Mr. Hyde es el antagonista o es la parte mala proyectada del Dr. Jekyll, ¿no? Okay. Este Dr. Jekyll se desdobla y se transforma en otro. ¿Y qué toma Borges de ahí? Borges toma de Dr. Jekyll y Mr. Hyde esta parte del doble, de la duplicidad. ¿Dónde habita el doble? ¿Dónde está lo doble? Stevenson hace en esa metáfora que todo lo doble anida en el ser humano mismo. Como una dualidad, como que todos tuviéramos el espejo. El espejo. Claro. Okay. Uno mira... Como ese otro yo, ¿no? Así es. Borges tenía eso de escribir cotidianidades desde un punto de vista metafísico. No escribir cotidianidades como una especie de marco o información de donde transcurre la novela, sino detenerse, ¿no? y mirarse al espejo y decir: no me reconozco. Uno se levanta por la mañana, se mira al espejo, no se reconoce, se mira barba y dice: yo tenía barba, ayer tenía barba. Entonces, situaciones cotidianas derrapan en lo existencial, en lo metafísico. Y para lo que iba de la anécdota del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es que esta novela Stevenson la empieza a contar como un policial. Hay un policial, hay un criminal, hay alguien que investiga y hace todo lo posible para que nunca se topen, hasta la escena final donde el lector confirma de que son la misma persona y hay una sorpresa. Entonces Borges dice: Stevenson vende esta novela como un policial y analiza y se da cuenta que es un policial, está vendido como policial, pero termina siendo una novela filosófica al final, sobre una novela filosófica psicologista. Pero es que, a ver, al final Borges todo lo transforma en filosófico. No, voy a cambiar la forma en como lo digo. Todo nace desde una semilla filosófica para Borges. No sé si termina, es donde empieza, desde mi perspectiva. Es según cómo le empieza el cuento, porque hay relatos en los que sí empieza desde una visión filosófica y otros en los que empieza de una visión muy cotidiana y termina filosóficamente. Aunque no todo lo de Borges es cuento. No, Borges, al igual que Stevenson, ahí también hay una gran influencia, es que también fue ensayista, fue poeta. Que yo creo que esa es su parte más interesante. Me parece la más interesante es la parte de ensayista, la parte en que profundiza, donde
empieza a hacerse preguntas. Y uno dice, ¿de dónde te sacaste todos estos cuestionamientos? Y parecería que él fuera una máquina de pensar. En el libro de cuentos de ficciones, que es el que hoy día quiero recomendar de Borges, el libro Ficciones, a todo esto, los cuentos de Borges, ninguno supera las 10 páginas. Él decía que solo necesitaba 10 páginas para decir algo. Nunca escribió una novela, Borges. Por eso nunca ganó el premio Nobel. Y él lo sabía y no le importaba. ¿Será que no le importaba? No le importaba porque no escribió una novela. Porque estaban esperando una novela, los del premio Nobel. Pero Borges dijo, no, si quieren, premienme por lo que tengo. Pero imagínate, si dan premio Nobel a músico en el premio Nobel de poesía, ¿cómo no dar a Borges, un genio en la escritura y en el pensamiento? Se debatían otras cosas allí, había ciertos conflictos. Tenían ciertos conflictos allí. ¿De qué edad murió Borges, te acuerdas? ¿Aprox? 87 años, casi 87 años, del 99 al 86. Entonces esto también admiraba de Stevenson, que Stevenson no tenía esa finalidad de fama, sino él quería ir por lo que le gustaba e investigaba, así como hizo ensayos, hizo literatura infantil para adultos, esa aventura, ¿no? Esa isla del tesoro, esa novela de aventura que fue su vida. Borges también quiso vivir esa novela de aventura en su vida e ir por los ensayos, por profesor. Imagínate, le gustaba hacer introducciones, le gustaban las tesis, hacer introducciones. Tiene libros editados solo de introducciones de Borges. Uy. Es interesantísimo porque quiere decir que es un tipo tan generoso que si les decía a los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, ustedes no entienden esto, yo entonces me voy a dedicar a hacer introducciones para bajarles a tierra todo este saber para que ustedes puedan tener acceso. ¿Tú te imaginas ser alumno de Borges? ¿Tú te imaginas? Me muero. Yo me muero, porque la verdad es que me encanta. He leído casi todo de Borges. Prácticamente creo que todos los 8 años que pasé en Buenos Aires, el autor que más leí fue Borges. ¿Hubo algo que te pareció demasiado complejo? Sí, el primer libro que tomé de él, que fue Ficciones, que es el que hoy día recomiendo, fue complejo, fue dificilísimo, lo tuve que intentar leer algunas veces, y eso también fue lo que me marcó, decir, esto que no entiendo, necesito entenderlo. Claro. Entonces, hay muchos libros sobre comentarios y sobre yo creo que uno tiene dos caminos para tomar en ese caso. O haces lo que tú hiciste, que es como, me quedo en él y lo intento por todos los lados, o cierro la página y lo dejo ahí. Fue inspirador, sí. Por ser difícil, por ser complicado, para mí fue muy inspirador, a diferencia de Cortázar, que fue disfrutable para mí. También puedo decir que me gusta mucho Cortázar, pero Cortázar, más que un reto, sí lo entendí desde un principio, como fue sorpresas de la técnica que tenía. En cambio, Borges fue como esto me está condicionando a ser otro tipo de lector. Y es interesante, porque uno lo mueve de su ego, lo mueve de su ser para volverte otra cosa para entender eso. Sí. Ahora, hay una parte que está muy también alejada del libro que tú hoy recomiendas y ya lo vamos a hacer, ya lo vas a recomendar y todo, pero esta parte de Borges en donde empieza a intrometerse en la filosofía, en la mirada de la cábala. ¿Ya has pasado por esas lecturas de Borges, en donde empieza ya como a cuestionarse sobre cosas de la existencia? Sí, ese es el libro en El Hacedor. En El Hacedor la mayoría de los cuentos son metafísicos. Ahí hay cuentos sobre los espejos. ¿Y esos qué tal te van con eso? ¿Qué tal te va con esos? Esos quizás fueron los que más me costaron. Porque andaba buscando pero es un problema del lector. Ajá. Realmente. Y está bueno hablar de esto porque es la máquina de leer. Sí. El lector a veces tiene un prejuzgamiento sobre lo que va a leer. Y dice, este es un gran escritor, seguramente quiero leerlo. Y dice, no lo entiendo. Esto no es un gran escritor, este es un tipo que no se entiende, dice uno como lector. Ajá. Y realmente no es que es un tipo que no se entiende, es que le exige a uno como lector tener otros ojos. Hay unos ojos para cada autor. Estoy de acuerdo, es como con la vida y las personas, todo depende de la expectativa. Cuando te pones ya rápidamente una expectativa con un filtro específico, luego te llega esta sorpresa y no te la esperabas. Y no sabes muy bien cómo manejar esa información. Y es que yo creo que pasa como con muchos artistas pintores, por ejemplo, que pasan por muchas épocas y se refleja eso en su escritura, así como se refleja en la pintura. Si yo llego a una sola época de un escritor, entonces voy a leer
determinadas historias, determinadas narrativas, pero si a lo mejor avanzo en su madurez, ya voy a estar leyendo otras cosas. Yo creo que al haber tenido una larga vida Borges, permite transitar por diferentes tonos, por diferentes enfoques de su propia vida. Y mientras más complejo el tema que trata, como ahora la cábala, los laberintos, la metafísica, para bajar un poco el tema de los laberintos en Borges, el laberinto, la memoria es la historia de uno, la memoria es la casa, tu memoria es tu casa tiene estructura de laberinto, y en ese laberinto, que parece infinito, que parece no encontrar salida, en el camino vas encontrando muchas puertas. Cada puerta es tu infancia, tu educación, la escuela, tu madre en la infancia, tu madre en la adolescencia, los amigos, los vecinos, los juguetes, los juegos, los anhelos, los deseos, todo se va encontrando en esas puertas de ese laberinto que es tu mente, tu memoria y tu casa. Ese es el laberinto que tanto se habla de Borges y los laberintos. A veces uno escucha todo el tiempo los laberintos, y no sabe qué es los laberintos en Borges, es eso. Qué chévere, ¿no? Es que yo creo que no da ni un programa para hablar, ni 10 programas para hablar de este hombre. Y para terminar un poco, si es que nos toca terminar, yo diría que Borges es como el representante para mí de los lectores. Porque Borges decía, yo primero soy lector. Y yo soy un malísimo lector ese Borges. ¿Por qué? Porque yo agarro un libro y no lo agarro desde la página 1, sino lo empiezo en la 20 de ese Borges. Y eso ya lo hace un mal lector. También un poco ironizando sobre los cánones, ¿no? Pero ¿qué es un buen lector y qué es un mal lector? Es la misma pregunta que nos podemos hacer sobre muchas cosas en la vida. Por eso es que Borges es también productor de pensamiento. Ajá. Sus gestos, lo que dice, lo que él propone, hace pensar, hace romper lo anterior para decir qué es entonces la literatura. ¿Qué es entonces un escritor si yo no escribo novelas? Escribo cuentos, por ejemplo, dice él. ¿Soy un escritor o no soy un escritor? Entonces empieza a plantear preguntas y dudas a la academia, a los que dan el Nobel, a los propios profesores de las universidades, ¿no? Que dice, ¿cuáles son los escritores? Los que escriben novelas. Y cuentos, sí, pero lo mejor es novela. La novela es como que te confirma. Tener una novela es como tener un título universitario. Claro, como reafirmarse a través del género. Aquí María Clara nos dice el otro yo, el mundo de los libros, y es la mega sorpresa de los libros que me gustaría volver a leer por primera vez para tener esa misma sensación. Brian dice, buen programa. Carlos Calderón, mira, Carlos nos está escuchando desde Colombia, supongo, dice súper interesante. Qué chévere nuestros oyentes que nos acompañan y nos escriben. Hoy el enfoque de nuestro tema de hoy es los libros que inspiraron a Jorge Luis Borges. ¿Quieres dar unos datos finales o reflexiones finales más, la invitación a leer 1 o 2 libros específicos de este autor? Sí, de Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que seguro lo van a encontrar en las librerías. Para los chicos, La Isla del Tesoro, para los más chiquitos de la casa, lo pueden encontrar ya sea en historietas, en cómics o en el libro ya de por sí ilustrado, que también lo pueden encontrar. Y de Borges, Ficciones, que Ficciones es el libro en el cual ya, a diferencia de otras épocas, perdón que siempre hago comas para explicar otra cosa, pero sucede, ¿no? Sí. A diferencia de otras épocas en las cuales alguien escribía y el lector disfrutaba de la trama, los personajes y el final explosivo, ¿no? Borges es más de esta época nuestra, no digo de su época. Borges más es de nuestra época, en el cual a él interesaba cómo se construían las cosas. Y en el libro Ficciones hay un compilado de cuentos en el cual Borges explica con un cuento cómo se construyen las ficciones, que eso es lo que a Borges lo hace tan actual. Hay muchas cosas que no se pudieron haber creado o escrito sin Borges, sobre todo el tema de lo doble, lo laberíntico, el realismo mágico del Río de la Plata y, bueno, muchas cosas más. Eso creo yo que es parte de lo que te hace grande. Eso, que muchas cosas no se hubieran podido escribir si no hubiera estado él antes. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí hoy con nosotros. Recuérdanos tus redes sociales, y ya no digo tu red social, sino tus redes, porque desde que surgió el segmento La Máquina de Leer, creaste una red social llamada La Máquina de Leer, lo cual me parece una maravilla. ¿Y qué pasa en esas redes para de una vez seguirte? Los que no te están siguiendo todavía. En La Máquina de Leer _, que es un Instagram,
@ la máquina de leer _ y el otro es jorgesandoval.taller, sobre todo para no mezclar las cosas, porque me voy dando cuenta que ya empieza a haber material, entonces para no juntarlo con el mío personal de talleres o de teatro, porque yo también, aparte de ser lector, soy dramaturgo, escribo teatro, no quiero escribir novelas, soy igual que Borges, no voy a escribir novelas, señores, voy a escribir solo teatro, no necesito escribir una novela de 300 páginas para contar lo que puedo contar en una obra de teatro. Entonces, sí, esas son las páginas, estamos con talleres siempre de lectura y escritura, sobre todo para jóvenes. Estoy próximo a abrir el taller para adolescentes de 12 años a 17 de lectura y escritura, en donde vamos a ver a autores importantísimos universal. Es como que vamos a dar un taller de música y vamos a tocar Beethoven, vamos a tocar Bach. Asimismo, en este taller de literatura para jóvenes vamos a tocar autores importantísimos. Va a estar Borges también allí. Qué lindo. Cortázar, qué lindo. Borges. Entonces acuérdense, tienen que buscar a Jorge Sandoval en el Instagram como Jorge Sandoval .taller. .taller. Y el de la máquina de leer. Y la máquina de leer. Tenemos una pregunta, pero esta vez es en audio, nos dice Víctor. A ver, escucha. Quisiera preguntarle al invitado sobre Borges y Vargas Llosa. Borges lo explicaba todo como astralmente, metafísicamente, y en cambio Vargas Llosa más realista. Eso... Algún día le preguntaron a Borges sobre Vargas Llosa y Borges dijo: yo no lo conozco. Pero es por ciertas diferencias de pensamiento que tenían. Lo que hay en ellos es una diferencia estética, ¿ya? Y una manera de explicar. La oyente acertadamente dijo, de manera realista, cuenta las historias Vargas Llosa. Y sí, Vargas Llosa cuando narra, uno se puede ubicar en un sitio que puede estar existiendo. Borges dice, por ejemplo, en la biblioteca de Babilonia, dice: nos encontramos en una biblioteca de pisos para arriba de manera infinita y de pisos para abajo es infinita. Cada piso tiene forma circular. Podemos ver los libros y los estantes y podemos dar una vuelta y terminamos. Y para arriba, infinidad de pisos, para abajo, infinidad de pisos. Es verdad, dice, bueno, el espacio, hay una discusión por el espacio y cómo cuento el espacio. Es posible que yo cuente ese espacio de manera realista y decir: estoy aquí enfrente de un libro que agarro de un estante y ese libro es el Quijote. Usted reconoce el Quijote, está en su mundo el Quijote, ¿cierto? Eso es realista, una manera de contar realista lo que sucede. Ahora el espacio es distinto. Es posible que para Vargas Llosa el espacio sea Lima o sea una parte del oriente peruano. Haya en ese espacio soldados peruanos, por ejemplo, contaba mucho sobre la dictadura, Vargas Llosa, pero para Borges no. De pronto quien está allí es un tipo que se llama Pierre Menard, por ejemplo, Pierre Menard, autor del Quijote, ¿ya? Y empieza a configurar gente que no existe. Y es interesante, por eso recomiendo el libro Ficciones, en donde Borges prácticamente hace una exposición de cómo se construyen las ficciones. ¿Ya? Y al mismo tiempo que construye una ficción, o puedo decir que estoy en una biblioteca fantástica, puedo contar cosas cotidianas, como agarro el libro del Quijote de esta biblioteca eterna, le dice, una biblioteca eterna porque es infinita hacia arriba, infinita hacia abajo. Entonces lo que sucede es eso, los espacios. Los espacios son tratados de manera distinta, a veces los personajes son tratados de manera distinta. Borges tenía esto de lo que se dice el procedimiento borgiano. Esto lo leí en una antigua enciclopedia china. Entonces, cuando a uno le dicen es antigua, es enciclopedia y es china, imposible que sea mentira. Claro. Muy bien, me encantó esa pregunta por audio. Me gustó que lo único que me faltó fue el nombre de nuestra oyente. Gracias, no sé tu nombre, pero gracias por haber enviado esa pregunta tan limpia, tan clara, pero también ojalá hubiéramos escuchado esa pregunta al inicio. Jimena nos dice. Pero porque es importante, yo sé que ya nos vamos, pero y me va a tocar... es importante para el oyente, algo bueno para el oyente. Y eso es lo interesante, no porque el espacio sea fantástico, quiere decir que es una literatura que no le entiendo o es inaccesible, solo que hay que darse cuenta qué espacio le propone el escritor al lector en el cual va a transcurrir la historia. Y ese espacio uno se lo imagina, ¿no? El escritor escribe para que el lector imagine.
Muy bien, con esa última reflexión, el escritor escribe para que el lector imagine, nos quedamos, de Jorge Sandoval. Gracias, Jorge. Nuestra siguiente máquina de leer, ¿no la tenemos lista? ¿Ya la tienes prepensada? Todavía no, pero quisiera charlarlo con vos. A ver qué te parece. Por supuesto, como casi todas las máquinas de leer, porque hay otras que de una salen esa idea. Y me gustaría también que nuestros oyentes dijeran, ¿qué tal si en la máquina abordamos esto? Así que esto será para una siguiente oportunidad.